Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es Juan Carlos Polo, un evangelista con el llamado de pastor para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Paz sea con ustedes en el nombre de nuestro Señor, Rey Todopoderoso y amado Jesús, Hijo de Dios. Gracias, Padre, en tu mano nos encomendamos. Hermano, estamos en diciembre 2022. Yo glorifico al nombre de nuestro Dios y también le doy con el amor de mi corazón un fuerte saludo a cada uno de ustedes con el amor de Cristo. Lo que voy a compartirle hoy es revelaciones desde el 4 de diciembre hasta hoy que estamos a 22 de diciembre, jueves. Tuve varias revelaciones en este mes de diciembre, desde el día 4 de diciembre hasta el 22. Bendito sea Dios. De diciembre, que es hoy. Gloria a Dios, 2022. Quiero que usted le ponga mucha atención a estos mensajes, hermano, porque es posible que sea mi último mensaje del año, porque también tengo familia. Todos los trabajos cierran aquí. Yo no voy a fiesta, yo no celebro Navidad. Señor, reprenda al diablo. Ya que todo está cerrado, es muy importante, si tú tienes a alguien que esté cerca de ti, puedes visitarlo. Cero celebración. Los días de regalo pueden ser como todos los días del año. De una comida como todo el día del año. No nos semejemos al mundo, ni tampoco practicamos su moda pagana. Y hay muchas cosas que están pasando en el pueblo de Dios, que hoy en día no podemos denunciar a los que están trayendo una falsa doctrina que no es la de Cristo. Los que están distorsionando la palabra, porque muchos de ustedes, el pueblo de Dios que se dicen, son los responsables de que muchos falsos ministros hoy estén administrando en los altares de Dios. Porque desde que enseguida tú enfrentas a uno, vienen ustedes y dicen: no, ¿por qué está metiéndote con el siervo de Dios? Pero sus palabras son torcidas, porque muchos de vosotros sois guía de ciego, guiado por otro ciego. Y el Señor dijo: ¿acaso no caerán dos ciegos en el mismo hoyo? Si uno guía al otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Hoy quiero leer la palabra en el libro de Hebreos 9:27. Después voy a contarle mi revelación y voy a seguir hasta que el Espíritu Santo me dé ese entendimiento, que yo le lleve este gran mensaje, que esta bendición. Por favor, no se quejen que el mensaje es largo, porque Dios está muy entristecido y el Espíritu Santo. Porque cuando un tiempo éramos del mundo, dedicábamos muchas veces, que yo no me quito de este renglón. De este renglón yo no me quito. Tal vez, no sé si usted tal vez le gustaba en su juventud ver pornografía al oculto, que el Señor reprenda al diablo, y dedicaba 2 y 3 horas. Película misteriosa dedicaba 3 y 4 horas. Bebida, alcohol, borrachera y todo tipo de pecado. Y tú dedicabas muchas horas perdidas al pecado. Y ahora que viene a Cristo, desde que escucho un mensaje: ay, que está muy largo, que no hay tiempo para eso. Ahora tú no tienes tiempo para Dios. Y luego quiere que Dios tenga tiempo para tu vida, para tu matrimonio, para tu sanidad. Tú quieres que Dios tenga tiempo para que te dé respuesta a tus oraciones, y tú no dedicas tiempo para Él ni para escuchar su mensaje. Te está quejando. Así que yo le digo a ustedes, todos estos días me he sentido triste, porque he visto muchas quejas de algunos que se dicen ser hermanos, que los videos son largos. Jesús dijo: el que es de Dios, palabra de Dios
escucha y escuchará. Y el que es del mundo va a estar desperdiciando su tiempo en las cosas del mundo. Yo estoy muy triste de cómo muchos de ustedes hoy en día también defienden a gente que no está llevando la sana doctrina, sino que la está distorsionando. Y con palabras fingidas harán mercadería de vosotros, sobre la cual la condenación no se tarda ni se duerme para estos hijos de perdición. El Señor dijo claro que estarían llevándolo a ustedes, manteniéndolo ahí con palabras fingidas. Ligan un poco de la Biblia con las cosas del mundo. Y ahí lo mantienen y lo ligan. ¿Y usted creen que esa gente, porque hablan en el nombre de Jesús, son verdaderamente ministros de Dios? Pero no es así. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo hoy va a traer conforme a la palabra de Dios que se me ha dado para traerle a ustedes, y las revelaciones que yo he recibido durante estos días, que el Señor me ayude a acordarla toda. Bendito sea Dios. Mire, están pasando unos ciertos casos muy tristes. Tengo que tener una introducción para entrar al mensaje para que ustedes entiendan. Lo entendido entenderán. La juventud se está perdiendo, hermano. Asesinatos diarios por encargo. Se está muriendo la juventud sin Cristo, con enfermedad de accidente. Y la gente todavía no recapacita ni reacciona. Que el que muere sin Cristo, hay un lugar llamado infierno, donde su gusano nunca muere y su fuego nunca se apaga. Y día y noche es una tortura que tú sientes más ahí en ese alma sufriendo que cuando usted estaba vivo en su propio cuerpo. Criatura asquerosa del mismo infierno, torturándolo días y noches sin darle un segundo ni un minuto de descanso. Joven, ven a Cristo. La droga, el alcohol, toda clase de tragedia en la sociedad humana está acabando con la vida de los jóvenes. En Hebreos 9, 27, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén, dice la palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mientras tú te en vida, es la única forma que tú tienes para entrar al reino de los cielos, aceptando a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador, rechazando todo el pecado del mundo y los deseos carnales que te tienen entretenido, que es lo que Satanás pone para cazar tu alma y llevársela a ese lugar llamado infierno. República Dominicana, tantas veces que Dios me ha dado mensaje para tu casa. Jamaica ayer subieron que es el país más peligroso, con 4 homicidios diarios, porque eso es lo que reportan. Ustedes no saben lo que pasa en algunos campos diarios. El país más peligroso lo han puesto en la lista Jamaica ayer, 22 de diciembre. A las 12 de la noche estaba leyendo, ya a la 1 de la noche, ya las 12 para la 1, estaba leyendo, salía el reportar. Jamaica, esa isla tan pequeña que tiene 2.9 millones de habitantes, 4 homicidas diarios. Ecuador, República Dominicana, Colombia, México, Venezuela, y es un desastre total como el diablo está cobrando la vida de los jóvenes. Ya los jóvenes, muchos no quieren trabajar. Mire este hombre que está aquí. Yo llevo el mensaje y trabajo a veces 12 horas. Y cuando tengo mi tiempo libre voy. Porque la vida se ha puesto tan cara que lo que tú ganas no te da ni para pagar tu propio alquiler. Claro que el diablo te va a ofrecer una vida fácil. Una vida donde tú te vas a ver en lujuria, como así se representaron esos demonios y me decían, así es como su padre el diablo engaña a la gente, ofreciéndole lujuria, dinero, placeres momentáneos. Todos los días los jóvenes se mueren, hermano. Todos los días, jóvenes, gente sin Cristo muere. ¿Y dónde usted va a ir? Aquí está establecido.
una sola vez y luego tú vas a estar para el juicio. Y del juicio te pasan al lago de fuego, que será para toda la eternidad con el Satanás ese, que allí se va a quitar toda la ira que tiene con el ser humano cuando usted esté allí en ese lugar. Que Dios nos libre de ese lugar. La palabra dice en Mateo, antes de darle mis revelaciones, 13, 44, 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire lo que te dice esta palabra. Este hombre encuentra ese tesoro y se da cuenta que en la tierra lo que él tiene no puede equivalerse a ese tesoro escondido que es el reino de los cielos, el cual muchos no pueden ver ni pueden entrar. Y él vende todas las cosas de esta tierra, la cual tienen a este hombre entretenido, los placeres mundanos, las lujurias, los materiales. Él lo vende todo. Indica que se entrega a Cristo y abandona todo, como el apóstol dijo: por ganarme a Cristo yo doy todo por basura en este mundo. Y este hombre deja el mundo, se entrega a Cristo y sale de la lujuria y tiene ese tesoro escondido. Se da cuenta que no hay nada en esta tierra que pueda pagar el precio de ese tesoro escondido, que es la entrada tuya al reino de los cielos. Y por esta entrada tú tienes que renunciar a este mundo, a la lujuria y a todos los deseos placenteros de la carne. El Señor te habla de un reino escondido, que no es todo el mundo que lo esté buscando, y algunos lo han buscado y han encontrado el camino y han abandonado el camino y se han vuelto al mundo del pecado, se han vuelto a ensuciar en su pecado y no van a entrar a ese lugar santo y sagrado del Dios vivo. Pero este hombre tan inteligente que va y vende todo lo que tiene en esta tierra, se despeja de todas las cosas y va por ese tesoro escondido que es la entrada al reino de los cielos. Obedece la palabra, se entrega a Cristo, abandona el pecado, se bautiza y camina firme y en obediencia, recto como un hijo verdadero de Dios. Porque tu hipocresía y tu mentira y tu engaño, tu falsedad y tu pecado oculto, ¿tú crees que eso va a salvar a otro? No es para ti mismo la salvación. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechare en esta tierra o segare, va a cosechar lo mismo. Usted cosecha para bien, para el reino de los cielos, usted va a recibir esto. Y si se queda la palabra de Dios, también va a recibir bendición. Entonces, ¿de qué te sirve siendo un ministro falso, engañador? Piensa que nadie te ve. Hay un Dios que lo ve todo. Todo. Piensa por tu salvación, porque la salvación es individual. No dependa de un hombre para que te salve. Pon tu confianza en Cristo, el autor de la fe y el salvador de la vida. Y luego más para abajo nos dice en el verso 45: la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buena perla, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y ahí nos sigue hablando. Se despegó de todo lo que lo tenía en este mundo, atado, entretenido, a fin de ganarse un reino en el cielo. Porque él sabe que todo lo de esta tierra es vanidad. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Imagínate que este mundo es el mar, donde hay toda clase de personas, al igual que en el mar
toda la clase de peces de colores, grande, pequeño. Peces buenos, porque los animalitos son buenos. Pero también en el sentido de la explicación de este texto, hay demasiada maldad en esta tierra. Y esta red es lanzada para pescar. Y se va buscando los peces buenos y los malos son desechados. No creas que esos peces van a volver al agua si son malos. Vamos a ver qué pasa en la vida espiritual, porque esto es espiritual. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentado recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Y oye lo que dice 49: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos. Y los echarán en el horno. Escuche, y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. ¿Cuál es ese horno de fuego? El infierno, hermano. Siempre la Biblia nos habla de un lugar de tormento llamado infierno, el cual muchos niegan por su ignorancia. Mucha gente que yo le he predicado hoy en día está en ese lugar. Me creían como loco. Yo por Cristo soy loco y por su palabra. Pero también doy todas las cosas del mundo por basura, por ganarme a Cristo y entrar a ese lugar celestial. ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero y perder tu salvación? ¿De qué te sirve que tú seas el más famoso, el más reconocido, el mejor predicador, si no camina en obediencia? Estas redes sociales han tenido al pueblo de Dios tan atado que no se dan cuenta. Monetizan los canales, se prostituyen, venden la palabra, por un like hacen de todo. No, aquí traemos palabra de vida. Este canal no se monetiza. Y así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes toda la eternidad. Porque la única oportunidad de tú salvarte, mientras tú estés en este mundo, la muerte te puede llegar en cualquier momento, hasta tomando un vaso de agua en tu casa. Que Dios te libre y te conceda más larga vida para que no te pierdas. Porque una vez que una persona cerró los ojos, si usted murió en pecado o murió sin Cristo, lamentablemente será el lloro y el crujir de dientes en ese lugar llamado infierno. También dice la parábola: tesoro nuevo y viejo. Jesús le dijo: ¿habéis entendido toda esta cosa? Y ellos respondieron: sí, Señor. Él le dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosa nueva y cosa vieja. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Pero ¿sabe? La pena más triste es que cuando la gente viene a Cristo, los llama el mundo de nuevo. Los otros días, en la reunión del trabajo donde estoy, cierra la empresa el año pasado, le prometí que iba y no fui. Y me veían a mí: pero tú dijiste que iba a venir, pero no viniste. Pero donde esta gente iban, no me agradaba. Bueno, me di cuenta que todo pasó bien y ellos fueron. Este año me inscribo y digo: bueno, son mis compañeros, voy a ver si me aceptan predicar, le voy con ellos un rato. Hermano, daba pena ver a esta gente amargada como se bebían ese trago. Y yo le decía: mira la vida. Y las tentaciones que venían a mi carne, hermano, el mundo me estaba jalando en ese instante. Y yo dije: no vuelvo a salir con ustedes. Le hablé a la jefa: yo soy un ministro de Dios y tengo que ser un ejemplo.
A veces en Europa tú sales con la gente a compartir, la gente se sienta, empieza a hablar. Pero dice la palabra, salid de en medio de ellos, pueblo mío, no sea partícipe de su pecado. ¿Qué busco yo como un ministro en medio de gente que no obedece a Dios? Y el diablo empezó a atacar mi carne, hermano. Tenga cuidado, no se confíe tan espiritual, porque le voy a decir algo, hermano. Y no tome en la mano de nadie. Gracias a Dios que yo no tomo en la mano de nadie. Yo me compré 2 J2O que son como unos jugos así de melocotones. Y cuando esa gente se sentían ya en un trago ahí, porque aquí los restaurantes, los bares están todos juntos, la gente va y se sienta, reunión y todo. Y veía el amargue, la traición. Esta no respetaba que ese era su esposo. Y ahí vi el efecto de cómo el alcohol hace daño. Tú le dices, pero ellos no te creen. Cuando llegué dije, no voy a volver con ustedes a salir. Perdóname, Dios. Lloré a mi casa. Lloré en mi casa amargadamente y dije, Señor, la gente está vacía de amor y pone su confianza en un alcohol que es traicionero o en una droga. Y ahora empiezan a hacer cosas peores. ¿Sabe por qué? Porque usted rechazan la salvación que es en Cristo Jesús. Usted rechazan el amor, la verdad, la vida, la felicidad que es en Cristo. No en un alcohol, no en una botella, porque cuando usted se toma eso se amarga. Y ahora le es peor infiel a su esposa o a su esposo o a lo que usted le dice novio. Gloria a Dios. Esta es mi revelación. El Señor me muestra un árbol, parecía un árbol de naranja, dulce o naranja. Tenía muchas frutas. De repente yo me paro y me dice, observa. Así como usted lo ve en la imagen, este árbol estaba lleno de frutos maduros y algunos estaban madurando que representan la iglesia, que representan el tiempo que se acerca la cosecha, que representan la venida de Cristo, que representa que el árbol que no dé fruto será cortado y echado al lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Representa que si usted en este camino no ha dado fruto digno de arrepentimiento, será cortado y echado al fuego. De repente veo a unas mujeres jóvenes estaban recogiendo y esta fruta estaban tan madura, preciosa, maravillosa. Pero a mi mano izquierda, detrás de ese árbol, yo podía ver una belleza de fruto. Y de repente vi unas señoritas así, gente que parecían, gente que iluminaban, estaban recogiendo los frutos de aquel árbol. Y esto representaba a los ángeles de Dios. Porque esta gente iluminaban, yo lo veía con mis ojos. De repente escuché la voz que me dijo, acércate a tu esposa, porque recuerdo que corregía a mi esposa. No por cosas graves, hermano, sino cuando somos siervos de Dios y prometemos algo, tenemos que cumplir y acordarnos. Y si se nos corrige con la palabra, no se sienta mal. Yo le dije a ella, yo no te preocupes. Buenas noches, me acosté. Yo no soy una persona de tanta palabra, hermano. No me gusta porque ahí usted puede cometer pecado. Donde hay mucha palabra, nunca falta el pecado. Me acosté. El Señor me mostró ese árbol y veía que esta persona que iluminaba estaban recogiendo de los frutos. Y me decía, se acerca la cosecha. Se acerca. De repente escucho al Señor. Me veo yo mismo en la revelación. Acércate a tu esposa. Escúchame bien. Y dale un beso. Dale un beso. No le diga nada. Se nota que no es tan contento en este momento. Porque mucho mi pueblo no recibe mi corrección, porque al hijo que yo amo, dice el Señor, yo lo corrijo con vara de hierro. Y Dios vas a usar un pastor predicador para corregirte, porque Cristo te ama, el Señor te ama. Y cuando tú no obedeces o no estás caminando bien, Dios vas a levantar un instrumento para corregirte. Y no te enojes contra ese siervo, porque el que está haciendo la obra es Dios. Usa ese
pastor, predicador, que a veces lo que está tirando es espada con la palabra de Dios, que son más cortantes que una espada de doble filo. No te enojes con esa persona. Dios te está corrigiendo porque Dios te ama. El Señor me dice, dale un beso a tu esposa. No le diga nada. Muéstrale el amor que tú sientes por ella. Porque el amor cubre multitud de pecados. Le doy un beso sin decir nada en la revelación. Ella sonríe, yo sonrijo. Y escuche esta palabra, Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón puro en amor y no deje que entren las contiendas de basura dentro de él, porque te contamina. De repente, cuando yo veo estos seres que estaban recogiendo la fruta madura en aquella mata que estaba bonita, a mi mano izquierda yo veo un fuego que se levanta. Era el infierno, hermano. Y estos árboles que tenían fruto, que producían, yo veía que estos seres iluminados, parecido humanos, pero iluminaban con tanta paz y cogían los frutos con tanto amor sin dañarlo. Y lo estaban poniendo en un canasto. Y lo pasaban y lo organizaban. Y estos representan a los siervos de Dios que tienen fruto, y vienen los ángeles y recogerán de ellos. Pero aquel árbol que yo vi que no daba fruto, lo cogían y eran cortados, y eran arrastrados y echados a ese fuego que ardía, así como usted lo ve en la imagen. Y estos árboles eran como árbol vivo, que clamaban con gran dolor y llanto. Y estos representan estos siervos que no han dado fruto digno de arrepentimiento. Estos se perdieron. Yo le di el beso a mi esposa. Yo veía a estos seres iluminados recogiendo los frutos maduros. Y decía que se acerca la cosecha. Pero de repente una oscuridad cubría la tierra. Guerra, hambruna, asesinato, suicidio, homicidio. Pero estos seres seguían recogiendo los frutos buenos, porque el pueblo de Dios será levantado y luego toda esta tragedia vendrá sobre la humanidad. Se le quitará la paz y ahora se va a dar que se maten en guerra, pestilencia, hambre. Usted no sabe lo que viene a esta tierra. De repente veo que en esta revelación con mi esposa le di un beso. El Señor lo que quiso dejarme entender: hijo, mantén tu corazón limpio, ámense y obedezca mi palabra, porque Dios me usó para hablarle. No se sienta mal con un pastor, con un ministro de Dios, que sean verdaderamente hijos de Dios, porque Dios lo va a usar para corregirte, porque Dios te ama y no quiere que te pierdas. Aquel fuego ardía, y con tú solo acercar esa rama de los árboles que cortaban, que no daban fruto, enseguida se mareaban con el resplandor de esa candela. De repente, como dice Mateo 7, 19, 23, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis, que vamos a estar llevando más adelante esta prédica. Hermano, soy transportado a otro lugar. De repente veo en ese instante, hermano, a una joven. Esta joven se le predicaba en el mundo. ¿Sabe cómo se están perdiendo los jóvenes? Sin conocimiento de la palabra de Dios. Y piensan que el morir se acabó el mundo. No, hermano, hay un lugar de tormento, de tortura, de llanto, que usted no va a poder resistir cuando esté en ese lugar si muere sin Cristo. Aquella joven se le predicó y en esta revelación yo me acerco a ella, esta joven. Yo no la conozco, pero sí que me di cuenta que era de Puerto Rico.
Y esta joven le habían salido una mancha en su cuerpo, hermano. Y esta joven estaba mal. Tenía un novio esta joven. Y este novio parece que era un hombre tan terrible, mundano, que se la sabía toda de la calle. Y la mujer que se le ponía fácil, él iba y se acostaba con ella. Y esta joven cayó en la trampa de ese hombre. Y se unió a este hombre. De repente la veo que está enferma, pero está hermosa y se le nota en su cara que está sana. Pero cuando la parte de atrás de su espalda tenía mancha, que toda su sangre se estaba dañando. Se acerca a mí triste y la veo corriendo en un camino. Se acerca a mí y me dice: yo estoy muy enferma, no sé qué me pasa. Y de repente dice: clama a tu Dios, porque se dio cuenta que yo era cristiano. Y le digo: ¿cómo tú sabes que yo soy cristiano? Y me dice: clama a Él por mí. A mí se me predicó, pero yo no le hice caso a la palabra y seguí en mi mundo de diversión. Me encontré con un hombre y ahora siento dolor todo mi cuerpo. De repente el Señor me hizo entender y me dio la sabiduría y me hizo saber la vida de esa mujer. Y le digo: el Señor me dice así: a ti te predicaron su palabra. Te hizo muchas veces el llamado para que te entregara a Él. Envió profeta a tu vida. El Señor muchas veces te llamó a Él a través de su palabra, usando a siervo, gente que Dios le dio profecía para tu vida. Muchas veces Dios envió pastores, evangelistas, para que te predicase, le hiciste caso omiso a la palabra. Y le digo así: lo que te está aconteciendo es una enfermedad que tú has cogido en el mundo. Y veo ese hombre grande, alto, el cual es tu pareja, que te ha contaminado con esta enfermedad, porque es un mujeriego. Y Dios te quiso prevenir de lo que te está aconteciendo, porque enviaba a su siervo a predicarte su palabra. Y tú no lo querías recibir. Tú seguías ciega en el mundo de la perdición, la fiesta. Y encontraste a este que trajo este virus a tu vida. Tú estás contaminado con VIH. Tienes SIDA. De repente le dije: tu nombre es María. Esta mujer lloró y me dijo: ¿cómo tú sabes mi nombre? Tú eres un profeta de Dios, porque yo no te he dicho mi nombre. ¿Cómo lo sabes? Digo: ahora el Señor me ha revelado tu nombre. Tu enfermedad, toda esta mancha que están corriendo detrás de tu espalda, están dañando tu sangre. Aquel hombre te ha contaminado con esta enfermedad. Nunca quisiste escuchar la palabra de Dios. Y eso te iba a prevenir de que no te fuera con un hombre contaminado, porque tú no ibas a escoger de la calle de la perdición. Dios te iba a entregar tu esposo. Dios te llamaba como una hija de Él, pero rechazaste su palabra. Ahora esta enfermedad ha cogido tu vida, porque tú no obedecías cuando Dios te estaba llamando, que enviaba su ministro a tu vida. Lo rechazaste su palabra y su salvación. Y ahora está enferma. ¿Dónde va a venir tu salvación y tu cura si no tiene a Cristo en tu vida? Volvió y me dijo: tú eres un profeta de Dios. Conoce mi nombre y lo que me está aconteciendo, porque esta mujer no sabía que estaba contaminada. Y este hombre, el Señor me lo presentaba, mujeriego. Y esto está pasando en la vida real. Tú tienes una pareja del mundo, pero ¿con cuántas mujeres y hombres se llega? ¿Y con cuántos hombres se llega esa mujer fuera de los caminos de Dios? Usted lo que es una presa fácil para contaminarte y caer muerta de cualquier tragedia. Aquella mujer se entristeció y vio el llamado de ella y no lo quiso recibir. Y se dio cuenta que esa enfermedad llegó a su vida por la desobediencia. Yo dije: ahora tú estás enferma. Aquel Dios que tú rechazaste, ahora tendrá que clamar a Él para que Él te sane
y te tienes que arrepentir. Bendito sea Dios. De repente veo cómo muchos ministros no daban fruto y han cortado. Tú no vas a entrar al cielo. Digno de arrepentimiento. ¿Cuántas almas tú has ganado para el reino de los cielos? ¿A cuánto tú le has servido como piedra de tropiezo? ¿A cuánto ministro? ¿Cuánto respeto tú tuviste para esos pastores que Cristo estableció en la tierra? Porque muchos de vosotros decís, mi pastor es Cristo. Claro que Él es el pastor principal, pero Él estableció pastor en esta tierra y dice, obedeced a vuestros pastores, que velan por ustedes y tendrán que rendirle cuenta a Dios si cómo ustedes se portaron con ellos. ¿Cuántas veces ustedes han herido a los pastores que le han quitado el deseo de seguir llevando esta palabra a ustedes? ¿Cuántos de ustedes han quitado esos frutos de la iglesia? Porque hay pastores de verdad que son de Dios, que no son asalariados ni son nominados por hombres, sino llamados por el Espíritu Santo de Dios. Estos pastores, usted le hicieron la guerra. Estos pastores, ustedes se levantaron contra ellos y ellos han dejado la obra. Ustedes no lo supieron tratar, ustedes no lo supieron valorar y renunciaron a esta carrera. Y hoy ustedes andan todas ahí, muchas sin pastores, y se están quejando. ¿Cuántas veces ustedes se sometieron a estos pastores? Le fueron piedras de tropiezo. Algunos vinieron como espíritus seductores, hicieron que esos pastores cayeran en adulterio y en fornicación. Y ya su testimonio no sirve, porque es como el diablo trabaja. Una vez que el pastor de la iglesia cae, ¿qué testimonio tiene para tú hablarle a las almas del pecado? ¿Qué testimonio? Si usted nunca se ha casado, o si usted se casó en el mundo y tiene la esposa de un hombre que todavía vive, déjala porque usted está en adulterio. Así me habló Dios por medio de su Santo Espíritu. Porque el marido de esa mujer vive. ¿Qué usted hace con esa mujer? Y luego está ministrando en los caminos de Dios. Recuerdo que una vez yo le escribí a este hombre que se le dice José Fron. Yo era nuevo, hermano, y yo estaba pasando por una situación crítica. Y este hombre estaba en línea, leyó mi mensaje y nunca me contestó. Yo quería un hombre de verdad que Dios usara para que me dijera que si tenía que salir del adulterio donde yo estaba viviendo, casado con una mujer en el mundo que todavía su marido vivía. No me contestó. Lloré, me metí 2 años con Dios y el Señor me habló. En mi palabra dice que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Deje esa mujer. Búscate una que cree mucho en mí y sígueme. Aprendí desde ese día nunca a confiar en el hombre. Usted tiene cualquier problema. Son problemas muy serios los de un matrimonio. Por eso no es todo pastor puede darle consejo a usted de esta situación. Porque ahí solo depende su salvación en Jesús, en su palabra y en obediencia y buscándolo en ayuno y oración, que te hable el mismo Espíritu Santo que tú debes hacer en esta situación. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, este ministro que se decía ser el profeta José Fron, era un hombre soberbio. Se creía tan grande y usado por Dios, pero nunca se imaginó que cuando Dios manda a ovejita nueva a ti, es para que tú como un ministro de Dios lo instruya. Y hoy yo no me alegro y me da pena por la situación que le está pasando a él. Dejar a tu esposa y volverte a casar, estando ella en vida. Y no es que tu esposa tuvo el otro hombre, porque creo que tú es su primer marido. Y es hasta que la muerte los separe. Hay que tener cuidado, hermano, cómo el diablo trabaja. ¿Sabe cuántos ministros son seducidos por muchas siervas a través de las redes sociales? Y hoy ya no pueden seguir su carrera porque han sido seducidos. El diablo le tendió una trampa.
El placer de la carne son posibles menos de 1 minuto, 5 minutos, pero esto te va a costar una eternidad en el infierno, ardiendo ahí, y los demonios burlándose de ti, y los demonios torturándote por un placer de una mujer. Abandonar a tu esposa y irte al pecado. Un hombre que ha estado predicando la palabra de Dios. ¿Qué testimonio tú vas a tener? Y cómo los diablos se van a burlar de ti si tú no abandones ese pecado y te vuelves a Dios. Canta aquí, marrabasharaí nada más. Guardaos de los falsos profetas. Por su fruto los reconoceréis, dice la Biblia. Porque no es simplemente que abandonan las cosas de Dios, sino que se vuelven al pecado del mundo como el mismo cerdo a su propio seno, que es el lodo donde se revolcaba, y el perro a su propio vómito. Dios nos libre a todos, porque no somos exentos de estar para caer en pecado. Estoy hablándole de esto que leí, el árbol que no da fruto. No dice que guardado de los falsos profetas. Dice la palabra. A los falsos maestros que por fuera parecen justos, pero por dentro son lobos rapaces. A veces se le puede identificar por su fruto. ¿Usted cree que un hombre que conoce la palabra de Dios, usted cree que una persona que es llamado por el Espíritu Santo de Dios, reconociendo la palabra, va a dejar los caminos de la verdad para meterse y volverse al pecado? ¿Qué nos dice la palabra? Por su fruto lo conoceréis. Ese fruto constará de características dañinas, como a la palabra de Dios, a la iglesia de Dios, a los siervos que recibieron su mensaje y a las almas que se acercan a ellos, y ellos son piedras de tropiezo para esas almas. Por el pecado que están viviendo, esa gente se muere y se pierde. En la vida de sus seguidores causan daño, porque ahora mismo, cuando usted sigue a un pastor que usted conoce que era una persona de sana doctrina y que fue un ejemplo, y esa persona viene y hace algo tan semejante a un pecado que no tiene perdón delante de Dios si no se arrepiente, pero ya no hay testimonio. Y aunque Dios te perdone, y aunque tú te vuelvas, aunque tú vuelvas a la sana doctrina, aunque tú vuelvas donde tú estabas, hermano, ya el testimonio no es igual. Ya esos seguidores tuvieron un mal ejemplo de ti, hermano. Ya no hay testimonio. ¿Qué tú le vas a hablar a las almas? ¿Qué tú le puedes hablar a uno que vivía en el adulterio? Te va a dar solo tu testimonio, pero ya no lo ven como un hombre serio, como un ministro del Dios verdadero. Bendito sea Dios. Le causan daño a sus seguidores. Primera de Juan 4, 5, 6 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que es de Dios nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu de error. El que es de Dios sabe quién predica la verdad. El que es de Dios oye y escucha palabra de Dios todo el día, si es posible, hasta las 24 horas. Ni duerme y se amanece orando y buscando la presencia de Dios. Y el del mundo se va a todos los deseos del mundo, a las falsedades, a la falsa prédica, a la fiesta mundana, y ahí desperdicia su tiempo porque es del mundo. Y todo lo que no es santo, ni sano, ni es sana doctrina, ellos se la pasan ahí entretenidos, y así el diablo lo engaña. Bendito sea Dios. Como las relacionadas a continuación serán creyentes que profesan a Cristo, pero cuya lealtad es más a las personalidades que a la palabra de Dios. Son ministros que les gusta que lo reconozcan. ¿Sabe?
El engaño más grande en estos caminos es como el diablo ha engañado a muchos, hermano. Reconocimiento, fama, monetizaciones, abren páginas, mándame $1,000, $2,000, $3,000, $5,000. Hoy en día un comercio con la palabra de Dios. Estos no son verdaderos ministros de Dios. Estos no son verdaderos profetas de Dios. Estos no son verdaderos pastores de Dios. Porque Cristo nunca vendió el mensaje. Cristo nunca predicó por dinero. Y todos esos falsos ministros que usted viene que están monetizando los canales, que ponen que usted no puede ser si no se pone como miembro, dando $500, dando $100, 5, 20. Estos son comercializadores de la fe. Estos son mercaderes de la fe y del evangelio de Cristo. ¿Y sabe lo que hacen esta gente? Tanto daño que los incrédulos del mundo ven sus acciones y no vienen a la iglesia. Pero sabe que todas estas almas que se pierdan, el Señor te la vas a cargar a ti. Te la vas a cargar. Dice en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Adorarán a la criatura más que al Creador. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sus acciones le dan gloria a su padre el diablo. Le quitan la gloria a Dios porque se denominan siervos, y cuando hacen esta tragedia dañan lo que es el evangelio ante los incrédulos. Estarán más interesados en su propio deseo que en la honra y la gloria de Dios. Su doctrina estará centrada en el hombre y no en Dios. Y por eso el Señor dice que en aquel tiempo me dirán Señor, Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Vendieron mi palabra, hicieron mercaderes con mi palabra. Y también Satanás da falso. Falso. El Señor le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. En verdad, nunca lo conocí. ¿De qué te sirvió los milagros? ¿De qué te sirvió el reconocimiento? Ustedes fueron mercaderes de la palabra, prostitutos de la palabra. ¿Usted cree que Dios va a entrar cosa inmunda al cielo? ¿Sabe cuántas almas se pierden en el mundo por el comportamiento de esos falsos ministros, por estar vendiendo la palabra? Y por causa de ustedes, el nombre de Dios, los caminos, la palabra de Dios será blasfemada por muchos de ustedes. Y usted no sabe lo que están haciendo. Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo, hermano. ¿Cree que Dios no le va a pedir eso a ustedes? Es terrible, hermano. Por eso el Señor le va a decir, apartado de mí. Mira que dice 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Terrible. Terrible como está la iglesia hoy en día, hermano. Aceptarán la enseñanza, escuche eso, aceptarán la enseñanza y las tradiciones humanas, aun cuando esa enseñanza se opongan a la palabra de Dios. Oye, esto no es juego. Oye lo que dice, aceptarán la enseñanza
y las tradiciones humanas, aun cuando esa enseñanza se opongan a la palabra de Dios. En el 24-27 lo dice claramente. Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escúcheme eso, hermano. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con impute contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Increíble lo que Jesús le dice a ellos. Usted fundó su fe en un hombre falso, mentiroso en esta tierra. Cuando venga el momento de la verdad, usted no va a tener donde esconderse. Será destruido su fe y se va a perder. Ponga su mirada en Cristo, no en un hombre terrenal que hoy profesa ser santo y mañana se vuelve al mundo o al pecado. El hombre se cansa, mas la palabra de Dios es perfecta, eterna y no cambia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que es de Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mi alma te alaba. Tratarán de tener experiencia religiosa y manifestaciones sobrenaturales, porque mucha gente hoy está hablando sobre lo natural. Tenga cuidado, hermano. Mira lo que dice la Biblia. Tratarán de tener experiencia religiosa. La religiosidad es un conjunto de engaños. Algunos dicen mi religión es la verdadera. Lo que yo digo verdadera, no. La verdad es solo Cristo. Cristo no es una religión. Es el Salvador del mundo entero y el Hijo de Dios. La religiosidad es un conjunto de creencias, sea buena o sea mala, y se profesan ser de Dios, pero Dios no acepta ninguna de la religiosidad que esté fuera de su palabra. Cuando a mí me dicen, tú eres religioso, yo le digo, no. Yo soy un creyente en Cristo y reconozco que Él es mi Salvador. Religión no salva. Es increíble cómo el diablo trabaja. Escucha, tratarán de tener experiencias religiosas y manifestaciones sobrenaturales. Muchos hablan sobre estas manifestaciones sobrenaturales. Lo de Dios es natural. ¿De dónde vienen esta palabra? ¿De dónde vienen? Manifestaciones sobrenaturales y responder a ella como la autoridad definitiva para validar la verdad. Es como un engaño. Por eso dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se va al infierno con todo y su milagro, su engaño, religiosidad y la falsedad. Usted nunca vivió mi verdad ni mi palabra. Mateo 19, 16, 26.
el joven rico. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mira que este no estaba lejos de Dios, porque ve la respuesta que le da. Él guardaba los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matará, no adulterará. ¿Y cuántos ministros hacen eso y creen que se van a salvar? Mira que este joven rico tenía esto, pero aún le faltaba algo. Este estaba muy cerca, hermano. No matará, no adulterará, no hurtará, no dirá falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué hay hoy en día? Estoy hablando falso, porque una gente que esté hablando falso es diferente a uno que esté hablando la verdad. Dios te va a apoyar siempre y cuando te esté hablando la verdad de lo falso, mentiroso y religioso. Pero si está hablando falso testimonio de gente que no esté haciendo cosas como esta, usted tiene problemas. Y dice: no hurtará, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amará a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: escucha, que este estaba cerca, hermano. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mira qué bendición. ¿Qué más me falta?, le preguntó a Jesús. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, porque todavía le faltaba esa perfección, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, mire, hermano, no todo el mundo va a entrar al cielo, la riqueza, el pobre pasando. Cuando el Señor me subió al cielo, me dio una experiencia increíble con Cornelio. En aquella mesa había un pan en una vasija preciosa que iluminaba. Cuando lo destaparon era un pancito precioso pequeño. Y unas mujeres que parecían ancianas, pero eran jóvenes, hermano. Como que todo el mundo allá arriba es joven. Usted puede ser un anciano, por allí vuelve a la juventud como era. Y de repente me dicen: ¿tú conoces a Cornelio? Yo digo: ¿Cornelio? Y me dice: sí, el del libro de los Hechos, que juntaba limosna. Y que el ángel se le apareció en su casa. Y le digo: el que está en los libros de los Hechos. Me dice: sí, él está aquí. Cuando dice, ahí viene, cuando veo este hombre que viene resplandeciendo, porque todo el mundo ahí arriba es diferente a como estaba en la tierra. Su ropa resplandecía también. Yo lo veía como que su cabello era súper blanco y resplandecía, y venía con una paz y caminaba. Y cuando caminaba el resplandor salía. Hombre que hoy Dios lo tiene en su gloria ahí arriba. Pero su cara aún estaba así. Y me dice: ¿por qué ustedes, los creyentes que están en la tierra, no reparten sus alimentos, sus comidas con los pobres? Me volvió y me repitió eso 3 veces. Y era increíble. Cuando volví de esta revelación, entendí que mucho no hacemos lo que Dios nos exige. Como creyentes, no estamos obrando bien en esta tierra. Me repitió de nuevo: ¿por qué ustedes no comparten sus comidas, sus alimentos con los pobres necesitados en la tierra? Entonces Jesús dijo a su discípulo: ¿qué pasó con el joven rico? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dáselo a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo. Y ven y sígame. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿De qué te sirven ahora esas posesiones en la tierra? ¿Dónde está ese joven rico? Sin nada. Y la vida sigue, y otros se hacen ricos, otros se empobrecen, pero nada nos vamos a llevar.
De hecho, con la mano vacía vinimos. De hecho, con la mano vacía no vamos, dice la palabra. Pero los que tienen a Cristo, murieron en Cristo, tal vez siendo pobres en esta tierra de las vanidades, pero ricos en el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Dios mío, ¿qué tamaño tiene un camello real en la tierra? Que entrar un rico en el reino de los cielos. En el reino de Dios. Que entrar un rico en el reino de Dios, que es el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios esto es posible. Gloria a Dios. Si a usted le pesa dejar las posesiones de esta tierra para seguir a Cristo, lamentablemente no podrá salvarse. ¿Sabe? Estos falsos ministros no van a tolerar la sana doctrina. Antes que apoyarse en todo el consejo de la palabra de Dios, no tolerarán la sana doctrina, sino que buscarán a los maestros que les ofrezcan salvación con el espacio camino de la injusticia. Estos quieren ser salvos, pero se van por el camino más fácil, hermano. Como en los postreros tiempos, que es lo que estamos viviendo, según de Timoteo 4:3. El que hace la voluntad de mi Padre, Jesús lo dice claro, serán salvos. Jesús enseñó enfáticamente que el cumplimiento de la voluntad de Dios Padre Celestial era una condición para entrar en el reino de los cielos. Es algo fuerte. Como lo leímos en Mateo 19, 16, 26. Mateo 25, 31 al 46. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Lo vi en mi revelación. Las ovejas iban a consuelo. Veía, yo era un pastor y la abrazaba y le daba cariño. Y las cabras se iban a un despeñadero y caían y se perdían. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo al rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la derecha: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
todo este ejemplo, tú como cristiano tienes que practicarlo con los que son necesitados en esta tierra, los que están en la cárcel, los que están enfermos, porque cuando tú lo haces a una persona en esta tierra así, lo está haciendo a Jesús. Sé bondadoso y compasivo para con los demás. Bendito sea Dios. Sin embargo, esto no significa que haya que ganar o merecer la salvación mediante las obras y los esfuerzos humanos. Esto es cierto por las razones siguientes. Se describe el perdón de Dios mediante la fe y el arrepentimiento hecho posible por la gracia y la muerte expiatoria de Cristo. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Bendito sea Dios. Aleluya. Lucas 15, 11, 32. Parábola del hijo pródigo. Mira que la gente ha malgastado su dinero, su vida en el mundo. Y estos días de los hijos pródigos están aquí después que empezó la pandemia y al igual que después que entre el 2023. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Ustedes saben lo que pasó allí. ¿Sabe cuánta gente en este mundo malgasta su dinero? Usted lo ve haciendo las cosas en mala. Usted lo ve que está en el alcohol, la droga, el cigarrillo y todo tipo de perdición. Y ahora entramos en días malos. Por cuanto los días son malos, aún vienen peores. Y este joven, después que malgastó todo, volvió a su casa. Así Dios le está diciendo a ustedes: devuélvase del camino de perdición, del camino donde gastan su dinero, donde tienen que ayudarse uno con otro. Devuélvase de esos caminos de pecado y arrepiéntase así como hizo ese hijo pródigo. Se dio cuenta que pecó contra Dios, contra su Padre terrenal y principalmente su Padre celestial. Se devolvió, se arrepintió y empezó una nueva vida. Dios lo perdonó y el padre dijo: mi hijo estaba muerto, ahora vive. Todo el que está satisfaciéndose en la prostitución, en los deseos, en los mercaderes, en banda, en todo tipo de negocio de maldad en esta tierra, Dios le manda a que se devuelvan de sus malos caminos, porque vienen días malos y se van a perder. Y luego sigue diciendo: parábola del publicano y el fariseo. Uno que confiaba en sí mismo pensando que se va a salvar. Ayuno, doy de mi ofrenda, doy mi diezmo, doy lo que doy. Pero no hay un arrepentimiento en tu corazón. No es por la obra para que nadie se gloríe. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba. Aquel dijo: Señor, perdóname. Se arrepintió, reconoció que él era un pecador. Mas aquel que dice que daba diezmo, que ayunaba, ¿de qué le servía si no estaba arrepentido? Ni seguía la palabra, así como está escrito. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. No me voy a ir tan lejos. Dios manda a que la gente se arrepienta. Aleluya. Gloria a Dios. También nos habló de esta palabra. Ahora nos vamos
La obediencia a la voluntad de Dios exigida por Cristo, en efecto, una condición permanente para la salvación. Pero Cristo también afirma que es una gracia de la salvación del reino. Como tal, se debe orar continuadamente por ella, recibirla y hacerla eficaz mediante una fe sincera y un esfuerzo intenso. Hay indicaciones de eso en el Padre Nuestro, así como dice Jesús y nos enseña. Mateo 6, 9 al 13. Dice así: nosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Porque cuánta tragedia hay en la familia. Líbranos. Los hijos de Dios deben decir todos los días esta palabra: del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estamos viviendo en un mundo que usted no puede confiar en su propia fe, diciendo que usted puede vencer todo sin pedirle a Dios que lo libre en sus oraciones. Aleluya. Jesús enseña cómo orar para ser librado de la maldad y las cosas malas. Y en las muchas exhortaciones dirigidas a los creyentes para que hagan morir el pecado y se presenten a Dios como sacrificio vivo. Romanos 6, 1 al 23, Romanos 8, 1 al 17, Romanos 12, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Escúchame. Si usted nunca se ha casado y está viviendo en fornicación y se bautiza, usted está en pecado y usted se está ensuciando de nuevo, y ese bautismo no es válido, porque a usted hay que darle lo que es un curso, un conocimiento, sea por 1 o 2 semanas. Cuando usted tenga el conocimiento qué significa el bautismo, se le bautiza. Si usted está viviendo en pecado y lo bautizan en pecado, lamentablemente usted nunca será limpio y está en pecado y muere y se va al infierno. ¿Y qué dice? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Cuando usted se bautiza, usted viene siendo limpio, lava su vestidura, muere con Cristo, resucita con Cristo. Al sumergirlo en el agua, no puede volver al pecado. Vida nueva. Bendito sea Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también lo seremos. ¿Cómo? Bendito sea Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Usted sumergido en el agua, ya usted crucificó todas estas cosas mundanas juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más. Usted se bautiza, tiene un gran significado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todo. Usted se bautizó, no puede volver al pecado.
Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muerto al pecado. ¿Cómo va a seguir viviendo en el pecado? Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, siervo de la justicia. ¿Qué pues perseveraremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestro miembro para servir a la justicia. Déjalo del pasado, de la manera que usted vivía en iniquidad, ahora presenten su cuerpo para justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más abajo, Romanos 8, 1 al 17 nos dice: viviendo en el Espíritu, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso no debemos confiar en este cuerpo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que moran en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea Dios. Ahí en Romanos también 12:1-2 nos dice deberes cristianos. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea nuestro Dios. En Mateo 5:6 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios. La sed y el hambre de la justicia, los que viven conforme a la voluntad de Dios, cada uno puede hacer la voluntad de Dios y llevar una vida recta en virtud de ese don. Es decir, de la gracia y del poder de Dios y de la vida espiritual que continuadamente se le da por medio de Cristo. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendito sea Dios. Por gracia. La Escritura declara que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya. Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Un don, hermano, precioso. No todo el mundo tiene fe. Y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para que usted entiendan, es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces los ricos no se perderían, pagarían millones para salvarse. No por obra, para que nadie se gloríe. Ni porque tú hagas milagros, eche fuera demonios. No es por obra, hermano. No es por obra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Dios siempre pone a disposición del creyente la obediencia que Él exige de sus hijos. Se atribuye a la acción redentora de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba. No obstante, el don de la gracia de Dios no anula la responsabilidad ni la acción humana. Cada uno, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Gloria a Dios. Debe responder positivamente al don de la obediencia a Dios. Efesios 4:22-32, lo leemos, está un poco largo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santidad de la verdad. No se pueden separar esas dos palabras. Por lo cual, desechando la mentira, todo el que está hablando mentira, todo el que no está en la verdad de Cristo y no tiene esa santidad, porque cuando usted separa esa palabra, no está en el Señor. Desechando la mentira, hablando verdad con cada uno, con su prójimo. De la palabra no manda hablar verdad. Y también nos dice, airaos pero no pequéis. Nosotros somos miembros de los unos de los otros. Airaos pero no pequéis. No ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contriñáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benigno uno con otro, misericordioso, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea Dios. La gente hicimos tanto mal a Dios y Dios nos sigue perdonando. Nos dice Judas 20 al 24: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelo. A otro salva. Usted se lo arrebata del infierno, tú lo salvas, arrebatándolo del fuego. Y de otra, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Gloria a Dios, bendito sea Dios, Padre de gloria. Mi alma te alaba, Señor. En Filipenses nos da otro ejemplo: luminar en el mundo. Por tanto, amado mío, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no la dependa de un hombre, porque sigue siendo libre para rechazar la gracia de Dios, para no querer acercarse a Dios por medio de Cristo. En el mundo no te vas a salvar. Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Te un ministro, ayude, intercede. El Espíritu de Dios en usted puede ayudar a otros que se acerquen y se salven. Y para negarse a pedir y aceptar la vida de obediencia. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchos desechan la palabra de Dios. Mira, cuando muchos dicen, en aquel tiempo le dirán: Señor, Señor, Jesús. Dice que Jesús le declarará enfáticamente que habrá muchos dentro de la iglesia que servirán en su nombre. Él está hablando claro y le declara a él: no te conozco, no te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Estos dentro de la iglesia van a creer y creerán que son sus siervos, pero que en realidad nunca él lo conoció. Para escapar del engaño de los últimos días, los dirigentes de la iglesia y los demás creyentes deben estar totalmente comprometidos con la verdad y la justicia revelada en la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 19, para que usted no sea engañado y se pierda. Mire la advertencia que da la palabra. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están inscritas en este libro. Es una advertencia que el Señor le da claro. Ellos creen que quitan la palabra. No deben considerar el éxito ministerial como la norma por la cual juzgar su relación con Cristo. Nunca conocí esta palabra de Cristo. Ponen muy en claro que es posible proclamar el evangelio en el nombre de Cristo, expulsar demonios y hacer milagros sin tener la genuina fe salvadora en Cristo. La Escritura enseña que en esta época se puede predicar con fervor el evangelio, demostrar celo por la justicia y hacer milagros bajo la influencia y el poder de Satanás. Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que
no os extraño si también sus ministros pueden ser la obra de Satanás y se disfracen como él. Segunda de Corintios 11, 14, 15. Y no se maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Aquí hay que tener mucho cuidado. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falso Cristo y falso profeta y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a lo escogido. Esto es terrible, hermano, terrible. Puede ser la obra de Satanás todas estas cosas. Milagro, levantamiento, profecía, mucha falsedad. Según de Tesalonicenses 2, 9, 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bendito sea Dios. Mire cómo el diablo trabaja, hermano. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea Dios. Aquí la Biblia nos describe en Apocalipsis 13, 12. Vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Encima que la humanidad le adora aquí en esta tierra. Lamentablemente la gente aún así van a adorar falsos profetas. Muchas veces Dios hace caso omiso de la actividad de Satanás con los falsos predicadores, a fin de salvar o sanar a los que sinceramente responden a la palabra de Dios. Es algo increíble. Dios, si alguien en verdad tiene fe, mira lo que hace. Muchas veces Dios hace caso omiso de la actividad de Satanás en los falsos predicadores, a fin de salvar o sanar a los que sinceramente responden a la palabra de Dios. Filipenses 1, 15, 18. ¿Qué dice? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendan, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues que no obstante, de toda manera o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Uno por contienda, uno por ser reconocido. Dios siempre desea que quienes proclaman el evangelio sean personas justas. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Requisito de los obispos: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, de la iglesia de Dios, no un neófito que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si su testimonio no está bueno, usted no puede venir a hacerse ministro de la iglesia de Cristo, porque ahí va a ser un desastre. Pero cuando una persona mala o inmoral predica la palabra de Dios, aún así él puede obrar en el corazón de quienes reciben su palabra y se consagran a Cristo. Dios no respalda a ningún inicuo predicador del evangelio, pero sí respalda la verdad bíblica y a los que la acepten con fe.
tanta fe. La fe del centurión sobrepasaba cualquier otro que Jesús hubiera visto entre los judíos, porque era la combinación del cariño que se tiene por otra persona y de una gran confianza en Cristo. Este relato, así como la aplicación que Cristo le dio con relación a los judíos incrédulos, advierte al creyente de que pudiera quedar excluido de lo que Dios está haciendo si se adhiere a las tradiciones humanas o deja de creer en el poder del reino divino. Bendito sea Dios. Hay que tener cuidado porque también Satanás se disfraza como ángel de luz. Bendito sea Dios. Le voy a darles todo texto bíblico para terminar en el nombre de Jesús. Lucas 13, 25, 27. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararán, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Por eso Romanos 8, 13, 21 nos dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Cuando alguien está en temor, que está cometiendo pecado, esa gente no tiene paz, no puede dormir, no está bien. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en vosotros ha de manifestarse. Bendito sea Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino que por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. La paz de Cristo esté con ustedes. Si no me ven, hermano, yo solo le voy a estar subiendo pequeño mensaje. Yo me aparto. Que Dios me lo bendiga y lo cubra con la sangre de Cristo. Aleluya. Dios me lo bendiga.